estaría bien que esto se grabe. Pues ya estamos acá nuevamente, bienvenidos todos y todas en este podcast, en su podcast Auténticamente. Muy contentos porque pues Gus, ya tenemos algunos programas al aire, ya lanzamos algunos capítulos, la verdad ha habido muy buena aceptación por parte de la gente, muy buenos comentarios y sobre todo los temas que se han tratado han sido muy interesantes. Yo me había metido en las redes y estaba viendo que desde el tercer día, desde que se publicó, ya decía como 400 reproducciones. Wow. Y yo, para ser sincero, voy a ser muy sincero, voy a admitir, a mí me da pena, mucha pena verme en la pantalla, en las redes, porque me escucho y luego es lo que dice, ¿no? O sea, cuando tú estás en una grabación de las cámaras y micrófono, como que te cambia la voz, como que no te sientes tú. Y me escucho y digo, no, este vato no soy yo. Pero es lo divertido y es lo padre y te impresionas ver que, vaya, uno queriendo dar contenido de valor para ayudar a otros y el ver ese resultado de 400 videos, 400 reproducciones, sí me da mucho gusto, una satisfacción personal al ver de que sí estamos alcanzando al mercado que queremos y sobre todo que les sirva a ustedes este programa de Auténticamente, ¿verdad? Más las que se están acumulando en sus vistas y todo esto es gracias a ti, gracias a ustedes. La verdad es que sí, Gus, a veces cuando hablamos frente a cámaras, delante de un micrófono o en un público, dices, caray, ¿a poco así suena mi voz, no? ¿A poco así me veo? Pero ¿sabes qué es lo bonito y lo importante, Gus? Que esto no se trata de nosotros, ¿no? Que esto se trata de la información, del valor agregado que queremos dar a todos y cada uno de ustedes, emprendedores, líderes, jóvenes, amas de casa, cualquier persona que vea o escuche estos podcasts, porque además, pues no solamente este podcast está al aire en plataformas de video, también está en plataformas de audio, está en las redes sociales, lo hemos compartido a través de WhatsApp, entonces realmente el alcance es mucho más grande del que incluso pudiera llegar a verse en alguna plataforma en específico y eso nos tiene muy contentos. Y hoy, Gus, hablaremos de un tema que creo que a todos y cada uno nos atañe, porque somos seres humanos y a todos los seres humanos nos van a pasar en esta vida tragedias, cosas difíciles, procesos en los cuales vamos a sufrir, nos va a doler, nos vamos a preguntar por qué a mí. Y ante este tipo de situaciones dolorosas, tristes, frustraciones, lamentaciones, depresiones, pérdidas, etcétera, hay un factor muy importante que marca la diferencia de las personas que logran salir adelante y trascender y las personas que desafortunadamente se quedan en el camino. Y esto es la resiliencia. Así es que hoy hablaremos de resiliencia, mi querido Gus. Lo que me gusta mucho de compartir estos temas con ustedes es que no solamente somos nosotros los que pueden estar aquí en este programa, pero nos atrevimos a compartir nuestras historias personales, nuestra experiencia, precisamente para que les puedan servir a ustedes y que se sientan identificados, ¿verdad? Porque no es cualquier tema, o sea, son temas profundos. El tema de la resiliencia es cómo afrontas tu realidad conforme a tu experiencia, ¿verdad? Y también cómo puedes estar en el lugar de otra persona, o sea, en sus zapatos. Y sobre todo, si tú ya tuviste esa experiencia, ¿cómo lo puedes ayudar, no? Entonces, sí, la palabra resiliencia es una palabra muy, muy, muy fuerte, que te puede servir para crecer, porque si las personas no tienen esa actitud de resilientes, en lugar de que sean fortalecidas, pueden vivir de manera ansiosa. Y eso también es una consecuencia para las personas que no son resilientes. Claro, y es que como lo mencionas, Gus, habrá quienes digan, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿No? ¿Qué es resiliencia? Mucha gente estamos familiarizados con el término, pero para quienes no están familiarizados, pues como lo decía Gus, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona, un ser humano, de saber superar o de saber sacar lo mejor ante situaciones difíciles, ¿no? De dolor, de tragedia, como lo comentaba hace un momentito. Todos los seres humanos pasamos en la vida por situaciones duras. Y al hablar de situaciones duras puede ser desde me asaltaron, perdí o corté con mi novio, con mi novia, hasta cosas muy fuertes como irte a bancarrota, perderlo absolutamente todo. Te despidieron. Perder un hijo, perder un trabajo, un negocio, lo que sea. Esas son situaciones que ningún ser humano quiere vivir y para lo cual muchas veces ni siquiera nos sentimos listos y preparados. ¿Quién en su sano juicio puede decir, yo estoy listo, me siento preparado para perderlo todo? Claro, habrá gente que diga, si yo lo llego a perder todo, sé que me puedo levantar. Esa es una persona resiliente. Pero creo que nadie estamos diciendo que deseamos
que nos pasen cosas negativas. Y cuando afrontamos esas cosas dolorosas y duras en nuestras vidas, ahí es donde tiene que entrar esta actitud, esta virtud llamada resiliencia. Para ser resilientes, Gus, hay que tener mucho carácter, hay que tener los pantalones bien puestos y hay que ser muy fuertes emocionalmente, pero sobre todo mentalmente. Y es ahí donde hoy vamos a hablar un poquito, a desmenuzar este tema tan profundo que creo que vamos a poder aportar a ti, a tu vida, un poquito de conciencia, de amplitud y de cosas valiosas que si estás pasando por un momento difícil o complicado, pues puedan ayudarte estas palabras y el podcast del día de hoy a encontrar una posible salida, un posible aliciente, una posible ruta de salida a lo que estás viviendo. Y si tú no estás pasando nada malo actualmente, bueno, pues que tengas una idea, que tengas herramientas, que tengas fundamentos científicos, bases sólidas, para que en algún momento complicado que podamos llegar a tener, pues sepamos más o menos de dónde agarrarnos, ¿no? Claro, ¿no? Y hay niveles, por así decirlo, ¿no? No es por comparar ni nada, pero una noticia mala no es lo mismo que una noticia trágica, ¿no? Y sin embargo, en ambos casos, la actitud de la resiliencia ahí está. O sea, ya depende de ti, de qué tan permisible eres tú contigo mismo para, uno, aceptar la situación y otra, tomar una decisión. O sea, ¿te vas a quedar estancado ahí en sentirte mal por lo que sucedió o vas a decidir levantarte? Ahora, el proceso de levantarse de una situación adversa que te lastimó, que te dolió, ese es el verdadero arte de la resiliencia. O sea, ¿qué actitud es la que tú llevas a cabo en ti mismo para superar esas situaciones difíciles? Como dices, no esperamos que nos sucedan cosas malas, pero si llegaran a pasar, ¿cómo nos vamos a tomar? ¿Cómo las afrontamos? Yo en el trabajo, aquí en el cowork, siempre pongo el ejemplo de un vaso con agua servido a la mitad, ¿no? Ajá. ¿Cómo decides verlo? El optimista. Relacionemos el optimista con la persona resiliente. Esa persona siempre va a ver ese vaso medio lleno. Ajá. Es decir, tiene agua. Perfecto, me sirve, me lo tomo y se me quita la sed. O mínimo una plantita se la echo. Ándale, sí, y ponle lo que tú quieras y que te va a hacer súper rico aunque esté a la mitad. Pero una persona que no sale de su situación adversa y que no quiere madurar, que no quiere superarlo y que se niega a superarse a sí mismo, porque este es un proceso de superación personal, siempre va a estar pesimista y va a estar viendo un vaso medio vacío. ¿Sí? Entonces, así, con todas las situaciones que le vayan a acontecer en su vida, que bien pueden ser oportunidades, las perderá porque no tiene esa capacidad o de haber ejercido una actitud resiliente para ver y tomar esas oportunidades. Claro. ¿Sí? Y en el trabajo aquí, Iván, en el cowork, de eso se trata. O sea, las personas que trabajan aquí en equipo, bien ya se estarán conociendo unos, otros ya llevan tiempo conociéndose, pero de eso se trata. Si están juntos es porque quieren alcanzar juntos una meta. ¿Quién va a estar ahí siendo pesimista para contaminar a todo el equipo? Nadie, no se lo deben de permitir. Claro. Entonces la resiliencia se vuelve una cualidad y lo mejor, que eso es contagioso. Y es que, Gus, las relaciones interpersonales, las amistades, la sociedad, los equipos de trabajo, el tener acompañamiento de personas vitamina, diría la psiquiatra Mariana Estapé, es vital en el proceso de resiliencia de una persona. Cuando alguien no tiene un acompañamiento sano y se aísla, se queda solo ante circunstancias difíciles, la resiliencia va a ser muy difícil que llegue ante una situación complicada. Y como dices, las cosas son más lo que una persona interpreta que lo que realmente son. Fíjate, esto a lo mejor me explayo un poquito acá, pero es bien importante para seguir entrando en contexto del tema de hoy. ¿Qué sucede con la gente ante una situación? Nos pasa algo y normalmente los seres humanos somos expertos en juzgar o en catalogar lo que nos pasa como bueno o como malo. Ay, es que salí de casa, empezó a llover y el tráfico y la inundación y llegué tarde y entonces tuve un mal día. Espérate, ¿quién dijo que tuviste un mal día? Pues solamente tú que lo autocatalogaste como un mal día. Para alguien más pudo haber dicho, llegué tarde, se inundaron las calles, pero eso me permitió posponer la junta que hoy tenía y aunque era importante, pude regresar a casa y tomar la decisión de dedicarle tiempo a mi familia. Fue un gran día. Te dio tiempo con la familia. Entonces, ¿qué pasó? La misma situación, pero una persona supo manejarla mejor. Y una persona decidió catalogar como bueno la misma circunstancia que la otra persona decidió catalogar como mala.
Y también es muy cierto que los niveles de las cosas malas, como tú dijiste, es como por niveles. Pero ese nivel va de acuerdo a cómo una persona tenga la capacidad de ser resiliente o no la tenga. ¿A qué me refiero? Si una persona, con el mismo ejemplo, llovió ese día, para una persona puede ser lo peor, se altera. Es que ¿por qué tenía que llover hoy? Es que yo tenía que hacer esto, es que... Y se hacen las víctimas. Exacto. Cuando otra persona puede decir, bueno, pues llovió, ya listo, ¿qué le puedo hacer? Eso está fuera de mis manos, eso no lo controlo yo, ¿qué hago con esto? Entonces normalmente cuando las cosas suceden, Gus, y obviamente para todos los que nos ven y escuchan, normalmente hay dos tipos de personas, bueno, hay tres. Pasa algo malo, entre comillas, porque ya te digo, lo malo, lo bueno lo catalogamos nosotros en cuanto a las cosas que nos pasan, pero ante las cosas malas o negativas de la vida, entre comillas, hay tres tipos de personas. La que se hace víctima por todo, y llora y pega de gritos y ve el vaso medio vacío y dice, es que ¿por qué tan poquita agua? Yo tengo mucha sed, eso no me va a quitar la sed, además, además está contaminada y además ese vaso quién sabe quién sea. Y a mí siempre me pasa todo. Entonces está el tipo de persona que se hace la víctima, que piensa que tiene un ego demasiado grande y piensa que son únicos en la vida y piensan que solo a ellos les pasa todo lo malo. O sea, espérate, ¿no? El ego funciona en dos polos opuestos. Aquel que se cree la última Coca-Cola del desierto y que ve todos por debajo del hombro y que se cree el inalcanzable o el inalcanzable. O sea, espérate, ¿no? Ni eres tanto, ni vales tanto más que los demás. Pero también está el otro que se deja llevar por ese ego, que es muy ególatra y se hace la víctima por todo. Eso también es el ego operando a final de cuentas. Sí, ellos viven conforme a su realidad. Exacto. Es una realidad ficticia. Y a lo que ellos... Al final todos vivimos de acuerdo a nuestra realidad, pero hay quienes deciden plantarse o pintarse una realidad súper catastrófica y negativa. Ese es el primer tipo de persona. El siguiente tipo de persona es muy, muy peligroso. Aquellos que cuando les pasa algo malo o algo doloroso o triste, ¿qué crees que hacen, Gus? Mucha gente inhibe sus emociones. Es decir, no les da la importancia. Los hace chiquitos. Y prefieren quedárselo, quedarse con ese dolor, con ese rencor, con esa amargura, con esa tristeza. No la sacan, no la hablan, no la canalizan y por lo tanto se van enfermando por dentro y posteriormente por fuera. Eso es también muy peligroso y eso no es resiliencia. Mucha gente piensa que sabe afrontar las cosas difíciles y dolorosas, pero lo que en realidad están haciendo es inhibir las emociones, es guardárselo, es quedárselo, es hacérselos fuertes y eso no es resiliente, eso es muy dañino. Y está el tercer tipo de persona que es la persona resiliente realmente. ¿Qué hace la persona resiliente? Bueno, está bien pasar por el primer proceso instintivo y natural del ser humano, que tal vez es dolerse, llorar, sufrir. El duelo, claro, está bien. Y está permitido. Al contrario, las emociones son para sacarlas, para expresarlas y para gestionarlas. No para que te dominen, para gestionarlas. Y el gestionar una emoción no significa inhibirla, no significa no sentirla, no significa negarla. Significa, ok, acepto, me siento triste. Esto me dolió, esto me golpeó, esto me quebró, esto me derrumbó, esto siento que no lo voy a poder tolerar. Pero entonces, ¿qué haces? Identifica la emoción y lo aceptas. Cuando lo aceptas, entonces es cuando empiezas a ser resiliente porque puedes preguntarte, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Esto cómo me puede servir? ¿Por qué a mí? Pues la pregunta más bien es, ¿y por qué no a mí? Si a final de cuentas en este mundo todos estamos expuestos a que nos sucedan cosas malas, trágicas, tristes, lamentables, dolorosas. No existe un ser humano que haya nacido con la garantía y la firma divina o qué sé yo, de que diga este ser humano nunca va a sufrir nada en su vida. Nadie, todos estamos expuestos al dolor y al sufrimiento. Entonces, ¿por qué a mí? Pues ¿cómo que por qué a ti? Pues porque eres ser humano. Porque vives en este mundo y porque todos estamos expuestos a que nos suceda cualquier cosa. Entonces el resiliente lo entiende y dice, pues no es porque a mí, es ¿qué me puede ayudar a mí? ¿Cómo esto me puede servir a mí? ¿Y qué puedo hacer con esto? Y por eso depende de cómo cada persona asimile y juzgue lo que le sucede o lo que no le sucede o cómo lo va a interpretar. Una persona resiliente, Iván, es aquella que está bien aterrizada en su realidad y toma y acepta las circunstancias de su vida así como son. Como dice, si hay la pérdida de algún familiar o que te despidieron o que te peleaste o hay algo que no te hace sentirte bien, la resiliencia es donde ahí debe de actuar más. ¿Por qué? Es
es el mecanismo, por así decirlo, de lo que tú vas a llegar a necesitar para expresarte. O sea, una persona resiliente se permite sentir esas cosas, pero no se las guarda, como dices, Ajá, porque sí, se sí. llega a enfermar. Sí. Digo, tal vez tú no sabes si esta persona es resiliente o no, si es rencorosa. Las rencorosas son las que más calladitos se Pero quedan, todo lo traen ahí, pero todo el trae veneno. puro veneno Ajá. pero no, una persona resiliente sabe usar bien sus emociones, las canaliza y se dirige directamente a las personas correctas a las que les tiene que decir lo que les tiene que decir. Ajá. Ante alguna inconformidad o algo que les haya ofendido de la parte de la otra persona, van y se lo dicen, pero ojo, no necesariamente de manera de iracunda, de que de que lo puedes insultar y Sí. no. Si tú llegaste a pasar por una experiencia que de seguro todo el mundo lo ha tenido, donde una persona te ofendió, te hizo daño, te hizo enojar Sí. y tú te quedas con el coraje guardado, te voy a decir que no es lo más sano. Lo más sano es, a ver, primero o respira, acepta la situación, admite que no te gustó lo que hizo esa persona contra Ujú. ti y tal vez ni esa persona se dio cuenta Sí. que te hizo daño, pero es necesario que lo sepa. Pero la manera en cómo se lo vas a decir es lo que realmente cuenta. Claro. Si tú llegas y le gritas a esa persona, me ofendiste, me dolió y te voy a hacer lo mismo y te va a doler el doble y todo eso, esa persona no va a captar tu verdadero mensaje, sino va a captar la forma en cómo se lo dijiste. Una persona resiliente, cuando ya sabe cómo está su situación, va a tomar la decisión inteligente de decir las cosas directas, Sí. pero con ese manejo emocional. Tú Exacto. puedes expresar tu molestia y le puedes explicar a la persona por qué, ¿sí? Ahora, hablándose de una persona. Ahora, refiriéndome a las personas. Cuando ya se trata de las circunstancias, cosas que tú no puedes controlar, hay mucha gente que cae en la trampa de que su vida es injusta Ujú. o de Sí, que sí. no se merecían vivir esa Sí, sí, sí. experiencia y yo qué hice para merecer Exacto. esto. Lo que decía hace ¿Sí? un momentito, ¿no? Del ego ahí operando El en la ego, víctima. porque se creen, no, bueno, más bien, yo me incluyo, porque yo he estado Sí. en ese piso, por así decirlo, Sí. ¿no? Ególatra y siempre lo tenemos ahí, es algo Ujú. que hay que trabajar diariamente. Pero una persona muy egocéntrica, muy ególatra, egoísta, así de que crean su propia realidad, es una realidad ficticia en donde todo gira alrededor de esa persona. Sí. Entonces, ellos, en su egocentrismo, pues piensan que todo lo que pasa se lo hicieron a él a Ajá. propósito. ¿Sí me explico? Exacto. Pues yo qué te hice para que me hablaras así, ¿y por qué me pones a hacer esto? ¿Cómo es? ¿Por qué tengo, a ver, un acta disciplinaria? O me ofendió cómo me dijiste, oye, pues todos se lo toman a mal. Ajá. Y ojo, estas personas son las que menos han actuado para que las cosas se hagan o para que las cosas sucedan a su manera. ¿Sí me Claro. explico? Sí, sí. Se quejan mucho y no hacen nada. En cambio, una persona resiliente deja de quejarse porque aprende a disfrutar del reto y el reto consiste en cómo lograr, a pesar de los obstáculos, cómo lograr alcanzar esa meta que uno se propone, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, una persona resiliente no pierde de vista su objetivo Ajá. y sabe y conoce que van a haber un chorro de retos. Sí. Aquí hay que trabajar, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa de un atributo de una persona resiliente es que sabe que no puede controlar las cosas que están fuera de sí. Ujú. Y el otro atributo es que tiene el autoconocimiento y la autonomía para tomar sus decisiones con respecto a lo que gira en su entorno y que acepte el resultado tal y como vayan a salir. Ujú. Porque ya se queda con la satisfacción de haberlo intentado. En Sí. cambio, una persona que no acepta la resiliencia, que siempre está de pesimista, no va a aceptar nada. ¿Sí me explico? Entonces, lo bonito de ser una persona resiliente es que ante toda adversidad siempre vas a sacar algo bueno. Totalmente. Y las personas resilientes también se equivocan. Y también Eso sí. cometen errores. Pero justamente cuando una persona resiliente comete errores, dice, ah, caray, la regué. La regué y cómo reparo, cómo resuelvo.
como no se hacen las víctimas normalmente, bueno, entonces buscan reparar, tienen la humildad de hacer lo que tengan que hacer para resarcir la situación y para levantarse ante el error. A veces cometemos errores que nos generan una condición no deseada en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Una persona puede cometer un error en el trabajo y eso le puede llevar a perder un día, le puede llevar a perder un bono, le puede llevar a una disciplina. Y entonces una persona resiliente dice, sí, es verdad. Es mi consecuencia porque cometí un error. Ahora, ¿cómo le hago para no volverlo a cometer? ¿Cómo le hago para tomar atención más adelante? Y eso es lo que hace una persona resiliente. Las personas resilientes no son perfectas. Simplemente saben cómo superar y anteponerse ante situaciones difíciles o incluso sus mismos errores. Bueno, aprovechamos para pues que nos sigan en nuestras redes, ¿no? Claro. Que sigan las redes de Co-City Loft en Facebook, aquí en este espacio increíble, aquí en Cancún, donde pueden desarrollar sus conferencias, sus eventos. Este auditorio está espectacular, con capacidad de 120 personas, Así si no estoy es. mal, para que hagan sus graduaciones, sus conferencias, eventos, exposiciones. También cuentan con salas de trabajo, ¿no? Desde 4 personas. De 4 hasta 12, 12, 15 personas. La cantidad que ustedes quieran, nosotros se los ponemos aquí, se los acondicionamos sin ningún Adaptamos. problema. Se cuenta con un roof en la parte de arriba, ¿no? Con Ujú. una vista increíble hacia la ciudad de Cancún para eventos también como, no sé, bodas, graduaciones, 15 años. De todo tipo. Es un espacio súper flexible, incluso si quieren grabar también sus podcasts, sus entrevistas, o simplemente el coworking, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahí está en sus pantallas. Si están en Spotify o en alguna otra Ya estamos de por audio, salir en pues Spotify, pero igual búsquenos como Co-City Loft, ¿no? Exactamente. Y aquí estamos para servirles. Y bueno, pues a mí me encuentran como Iván R Oficial en Facebook, IvánRDZ.oficial en Instagram. Y ahí también estamos compartiendo mucho más contenido de valor como el día de hoy. Gus, la resiliencia tiene que ver también mucho, no solamente con situaciones del día a día que nos molestan, que nos incomodan, pero también con cosas muy fuertes como pérdidas de familiares, por ejemplo, como pérdidas de mascotas muy amadas, como cuando, no sé, alguna quiebra, o que lo pierdes todo, algún divorcio, procesos dolorosos a ese nivel, pues también es cuando más las personas debemos aprender a ser resilientes. Pero muchas veces para poder entrar a un proceso de resiliencia es necesario pasar por un proceso que lleva el duelo, ¿no? Y según la ciencia, los estudios, la psicología, cuando una persona pasa por un proceso muy doloroso, por ejemplo, como el duelo, la pérdida de un ser querido, normalmente pasa por diferentes fases, por diferentes etapas. La primera de ellas nos dicen que es normalmente la negación. La negación, es decir, yo pierdo a alguien, yo pierdo una persona, un ser querido, o me pasa una tragedia muy fuerte, muy difícil de asimilar, y primero es la negación, esto no puede ser. No lo puedes creer. No lo puedes creer, esto no puede estar pasando. Es esa etapa de shock, es ese momento en el que ni siquiera lo has logrado asimilar, ¿no? Y es ahí por eso que decía hace un momento que el ser resilientes no es desde el principio que me pasa algo malo, es, no pasa nada, yo puedo, lo resuelvo. No, espérame, es que somos seres humanos y los seres humanos somos seres emocionales, somos seres que sentimos. Por lo tanto es necesario que las emociones se procesen. Y al principio ante pérdidas muy dolorosas viene un proceso de negación. Después viene un proceso de ira. Normalmente, no a todos les pasa igual. Pero según los estudios y los estudios de la conducta humana nos dicen que normalmente viene después un proceso de ira. De decir, es que no puede estar pasando esto. Y ahí es donde viene es que ¿por qué a mí? Es que no puede ser. Es que la vida es muy injusta. Y viene un proceso de mucho enojo, de mucha ira, para posteriormente pasar un proceso de negociación, de entre que lo acepto, no lo acepto, qué puedo hacer yo, qué pude haber hecho diferente, si yo esto lo puedo superar, qué haría, si esto no me hubiera pasado, qué hubiera podido hacer de forma distinta. Y es un proceso por el cual la mayoría de personas pasa, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, ya después de que viene la ira, viene la negociación y viene un proceso que mucha gente pasa también, que es la depresión. Es cuando ya la gente ya lo asimiló, ya salió de ese shock para ahora pasar y sumergirse esa profunda tristeza, que ahí sí es la fase crítica y la etapa crítica, donde una persona o se derrumba por completo, o no supera, o sin embargo ahí es donde viene la oportunidad de ser resiliente. Hasta ese punto es donde uno puede entonces sí salir y ser resiliente,
cuando estás en un momento más triste, más doloroso y más depresivo. Ujú. Y si logras ser resiliente, la persona resiliente es la que pasa de la depresión o de la tristeza profunda a la aceptación. Y ahí está la clave de la resiliencia. Cuando pasas de un estado emocional doloroso, de tristeza, de negación, de renegación, de cuestionártelo todo, logras pasar a la etapa de aceptación. La aceptación es el primer paso a la resiliencia. Para tú poder ser resiliente en una situación difícil, primero tienes que aceptar lo que pasa y decir, ok, pasó. Ujú. ¿Por qué a mí? No lo sé, pero pasó. Es cuando te quedas sin armas para decir, no, 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 esto no puede pasar. Exactamente. Estás totalmente desnudo, por así decirlo, ¿no? Exactamente. De que ya no tienes nada que controlar. Sí. Y por lo tanto aceptas. Aceptar es soltar. Y cuando aceptas y sueltas, entonces ahí puedes recién empezar a construirte o reconstruirte como persona o ante esa circunstancia. Y como el ave fénix, ¿no? Renacer de las cenizas. Entonces pasó algo trágico, algo doloroso, algo frustrante, algo negativo, algo fuerte en tu vida. Tienes que lograr encontrar el estado de aceptación. Decir, ok, listo, pasó. ¿Qué sigue? Entender que a todo el mundo nos pasan cosas malas, Gus. A todo el mundo sufrimos por ciertas cosas y por lo tanto, pues es que una de dos, Gus. La gente que no es resiliente, o sea, imagínate si no todos los seres humanos fuéramos resilientes. Si los seres humanos no pudiéramos ser resilientes, pues toda la vida nos van a pasar cosas malas. Y entonces no aprenderíamos a tolerar y a sufrir y a soportar nada. Pues entonces pues ya vamos a morirnos todos, ¿no? ¿Qué más nos queda? Si no pudiéramos ser resilientes, ¿qué más nos queda? Entonces, pues no, como todos nos vamos a ver expuestos a pasar cosas dolorosas, hay que llegar al momento de aceptarlo. Cuando lo aceptas, entonces ahí sí te puedes preguntar, ¿qué sigue? Ujú. ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo este dolor lo puedo usar para algo positivo? Y ahí viene una fase y un siguiente paso, que es donde la resiliencia se consolida, se concreta. Ya dije yo que la aceptación es el primer paso para la resiliencia. Ahora, ¿qué es lo que consolida? ¿Y qué es lo que le da brillo y luz a esa resiliencia? Lo voy a mencionar ahorita en un momento más, pero ¿cómo ves esto, Gus? Ahorita lo que estaba escuchando de una persona rencorosa o Ujú. resiliente, perdón, que no acepta la realidad de las cosas precisamente porque le duele. Ujú. Una persona resiliente, ya después de haber aceptado la pérdida en este caso, Sí, empieza a comprender una cosa. No es la única persona que ha pasado por esa situación. exactamente. Al Qué contrario, buen punto estás tocando. porque una persona egoísta, egocéntrica y que se guarda las cosas, Sí, piensa como si fuera la persona, como si nadie más lo puede entender, se siente Ajá. única esa sí, persona exacto. y por eso no lo comparte, le cuesta trabajo. Ujú. Digo, también Porque habrá, piensa que nadie lo va a entender. ajá, es que no me van a entender porque así como yo lo siento, ni yo sé cómo me siento, cómo vas a entender tú. Y la Ujú. realidad es que sí te van a entender porque han estado en tu lugar. Y esa persona que se guarda las cosas, digo, hay otros factores que han influido en eso, ¿no? Si, si no lo educaron bien en casa desde pequeño y desde pequeño ya empezó a tener problemas por los padres, de que no estuvieron detrás de su educación, de su formación o de ese apego emocional para que lo ayuden, para que lo encaminen por un, ¿cómo te diría? Sí, Un lo buen caminen rumbo, ¿no? un rumbo correcto de Ujú. cómo Sano. afrontar las situaciones, porque desde pequeños se nos pueden enseñar la resiliencia, ¿sí? Ajá, Pero una claro. persona que no tuvo esa educación o que tal vez la tuvo o se la habrá olvidado, pero se siente egocéntrica, nunca va a poder comprender o entender de cómo ser alguien resiliente. Sí, Tendría que pasar algo más trágico. Si ya hablamos de una pérdida de un ser querido, ¿qué más te puedes imaginar que suceda algo más trágico? Sí. 2, 3, digo, no quiero toco madera de que Ujú. eso no pase nada, de que no pase nada, pero esa persona, si se muestra muy cerrado, un golpe más fuerte es lo único que le va a ayudar. claro. Entonces, la resiliencia es una oportunidad para que te conozcas a ti mismo, tomes esa decisión de sentirte bien a pesar de estas situaciones, porque hay mucha gente que ha estado en tu lugar Sí, y que te comprende y que te acompaña y que se pone en tus zapatos y sufre contigo. sí, Entonces, ese dolor se vuelve un dolor compartido y sí. es más fácil de llevar. Entonces, ¿por qué nos endurecemos desde el principio cuando desde siempre debimos haber aprendido a ser personas resilientes? Sí.
En un trabajo en equipo, si tú eres el jefe, tu deber no es dominar o ser un jefe tirano y mandar órdenes solamente, no. Sí. Tu deber como jefe es asegurarte que las personas que están trabajando ahí para ti trabajen también contigo y que Sí. veles por su bienestar emocional. Haz que contigo se sientan cómodos, que se Claro. sientan seguros, que se sientan felices y contentos. Y eso, ¿cómo lo puedes lograr? Dando el buen ejemplo de ser una persona resiliente. Que si uno de tus empleados, o bueno, yo siempre hablo del trabajo, pero Ajá. cometió un error, ¿tú qué vas a hacer? Sí, claro, lo puedes amonestar. Oye, pero no vengas con esas palabras que lo vas a denigrar. Al contrario, oye, mira, cometiste esta falta, nos costó dinero. ¿Qué te parece? Paga la mitad y yo pago la otra mitad, porque tú eres mi responsabilidad, entonces yo también soy responsable de este error tuyo. ¿Sí me Ujú. explico? Una persona que fuera pesimista Sí. lo despide, dice que es un bueno para nada, que no va a funcionar. Pero bueno, hablando de trabajo. Sí. Yo de un ser querido, un familiar que murió, y yo se los comparto, como les digo, este contenido es personal. Este año falleció mi abuelo. Ya. Y de lo que yo viví y experimenté, claro, es un proceso muy duro, Ujú. doloroso, pero era necesario sentir eso tras ver que yo ya no podía hacer nada al respecto. Mi abuelo ya estaba en un estado que ni él ni nadie podía controlar en cuanto a su salud. O sea, Ujú. eran circunstancias que ya nadie le compete hacer nada, Ujú. nada más que obviamente estar en oración y y esperar a que llegara la noticia. Claro. Mientras tanto, ese tiempo, ¿qué es lo que haces mientras esperas? Ahí pasas por estos pasos que nos acabas de Sí, el compartir, proceso Iván. del duelo. Exactamente. Y fíjate, qué curioso, porque, bueno, yo en mi experiencia de lo que viví con mi abuelo, yo lloré por mi abuelo desde antes de que falleciera. Ya. Como si ya hubiera sabido, ya sabría de antemano que ya iba a Lo que venía. fallecer. Y ¿cómo te diría? Yo me adelanté a pasar por ese duelo y ese proceso y aprendí a aceptar la situación, Sí. ¿sí? Y sobre todo lo aprendí a aceptar porque logré ponerme en el lugar de él. Sé que a todos nos va a llegar la hora, ¿sí? Sí. Pero cuando nos llegue la hora todavía somos conscientes de cómo queremos dejar este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor ejemplo? El abuelo que mi abuelo que me dio a mí ese ejemplo de persistir y de estar ahí con él. ¿Y sabes qué fue lo mejor, Iván? Que me sentí muy resiliente ante esa situación porque en lugar de estar enojado, no me pasó eso a mí. Ujú. Al contrario, estuve agradecido por estar acompañado de toda mi familia, mis seres queridos. Ujú. ¿Y sabes qué fue el mejor momento, un mejor regalo? Más que sí, para nosotros, pero para mi abuelo, que fue consciente, él vio que todos sus hijas, sus nietos, todos se reunieron en el último momento antes de que él partiera. Y estábamos, unos Wow. estaban en Cabos, otros aquí en Cancún, otros Ajá. estaban en México, todos se reunieron. O sea, en ese momento. Sí. Entonces, ¿qué quiero obtener yo con esto? O me deprimo, o me enojo, O o lo guardo las niegas. cosas, o lo niego, o me quejo de los doctores, me quejo de cualquier... o sea, le puedo señalar Sí, sí. a mucha gente la culpa, que no fue el mejor doctor, no fueron los mejores medicamentos. Oye, no, las cosas son como son y ya pasó. ¿Qué decides tú hacer al respecto? Y yo poniendo, pues, esta experiencia que yo viví hace poco con respecto a mi abuelo, es el mejor ejemplo que yo puedo compartir Sí. acerca de la resiliencia, porque me dio una gran lección de que no tiene caso preocuparse o estar ansioso por cosas que no puedes controlar, Claro. pero pon los pies sobre la tierra, aterriza y ve tu realidad. Esto es lo que tienes que vivir, cómo decides vivirlo y Ujú. qué vas a rescatar de esa experiencia, que sí, fue muy difícil, pero al final yo me siento muy agradecido por Sí. tener esa experiencia tan bonita. Claro. Y hasta eso, y no me gusta comparar, que será una noticia trágica, fue trágica, pero hubieran sido en otras circunstancias peores. Sí. Como hace poco de lo que atravesamos de la pandemia, ahí no podías ni despedirte. Sí. Aquí nos pudimos despedir,
¿Sí me explico? Entonces, agarra lo bueno de todo lo que te está pasando. No importa qué noticia se trate, ya sea desde la pérdida de un familiar o si tú hayas cometido algún error en tu trabajo, que hayas cometido una ofensa a alguien o incluso que te lastimes a ti mismo Sí. al no permitirte sentir estas cosas que porque te quieres sentir fuerte, que tú puedes superarlo todo, que esa es una mentalidad machista que siempre anda prevaleciendo Ajá. aquí en México, ¿sí o Sí, no? sí, sí. Pero está mal enfocado. Exacto. Sí, es muy diferente, eso sí que ya lo abordamos en otro tema, de que sí, el hombre le compete ser fuerte, ¿no? O sea, estable, emocional y todo, pero oye, somos personas tan sensibles que este camino de la resiliencia es la única vía que tenemos para transmitir y expresar esos sentimientos y emociones Así que es. tenemos en el momento. Y gracias que tenemos las palabras correctas para decir cómo nos sentimos con tal de aceptar la realidad Sí. y superarlo. Al final somos seres humanos y como lo decimos hace un momento, todos pasamos por un proceso de emociones. Y no por ser hombres significa que no sintamos o que no nos duelan las cosas, aunque muchos hombres, como dices, se quieren hacer los fuertes, ¿no? Y bien lo dijiste, ese es otro tema. Pero ¿sabes algo, Gus? Yo creo que para ir terminando, porque nos queda poquito tiempo, ahí es donde seguro nuestros oyentes y los que nos están viendo le dijeron, ¿no? Ay, Ya sí, se va a no. acabar. Más tiempo, otra hora. Pero, Pero, sí, pero lo padre es que las personas que les guste, o ahora que vamos a ver el número de reproducciones de este video, ajá, quiere decir que son personas resilientes. Si total. se quedaron a escuchar este programa de este podcast, Ajá. son resilientes. O van a hacerlo más aún. Sí. Y bueno, lo que quería comentar es que es bien importante que la resiliencia para los que son padres se trabaje y se eduque y se inculque en los pequeños, desde pequeños, porque desde ahí van formando y se va desarrollando nuestro carácter, nuestra personalidad, y es donde una persona se determina qué tanta capacidad de resiliencia va a tener. ¿Cómo podemos enseñar a los hijos y a nuestros hijos a ser resilientes? Bueno, ayudándolos a entender que las cosas frustrantes, dolorosas o tristes que le pasen, pues pasan y que justamente tienen que aprender a aceptarlos y decirle, hijo, no te preocupes, esto es parte de la vida a veces duele, es triste, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos darle una solución? ¿Quieres llorar? Llora, está perfecto, te voy a dar un ratito para llorar, pero después ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a levantar y desde pequeños tenemos que inculcarle una mentalidad resiliente a los pequeños porque eso los va a formar como seres humanos. Muchos de los que no tuvimos, algunas de nosotros, no tuvimos una educación a ser resilientes, al contrario, tuvimos una educación de que sentirnos culpables, de que todo lo hicimos mal, de que no somos buenos para nada, y pasamos por un proceso muy difícil. Y la resiliencia tiene que ver con la empatía. Para yo poder ser resiliente es porque yo entiendo, como tú decías un ejemplo hace rato, Gus, en el trabajo, si alguien me hizo algo, si alguien me ofendió, si alguien me dañó, si alguien me hace bullying, si alguien se aprovecha de mí, ¿qué hace la mayoría de personas? Una de dos, o se paraliza, se bloquea y se deprime, se siente una basura, o guarda rencor y es vengativa. Bueno, pues ninguna de las dos es obviamente saludable. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es desarrollar empatía y decir, ¿por qué esta persona actuará así? ¿Por qué esta persona me quiere humillar? ¿Por qué esta persona me dice o me hace lo que me hace? ¿Sabes qué? Creo que el problema está en la persona. Sí, Creo claro. que al momento de tener empatía, yo puedo entender y decir, esta persona necesita ayuda. Esta persona tiene dolor dentro. Esta persona está sacando su amargura conmigo, queriéndome hacer sentir mal. Por lo tanto, no lo voy a permitir. Voy a verla con amor, voy a verla con empatía y eso también nos ayuda a ser resilientes. Gus, hemos llegado al final. Yo lo último con lo que quiero cerrar antes de cederte para que des tus últimas palabras es lo siguiente. Yo creo que el sufrimiento en la vida es normal, lo pasamos todos y hay que aprender a ser resilientes, pero el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento nos hace humanos. Si tú sufres y algo te duele, deja ser a la emoción porque estás vivo, porque eres un ser humano, pero trata de que a eso le saques lo mejor, porque también el sufrimiento no es un gran maestro. Dicen que una ruptura, la falta de dinero y el dolor, el sufrimiento son los mejores maestros. Así es que aprendamos a valorar, el dolor nos ayuda a valorar. Entonces cuando algo malo, negativo, triste, doloroso nos sucede y nos acontezca en la vida, la pregunta no es ¿por qué a mí? Pues ¿por qué a ti no? Si a todos estamos expuestos. Más bien pregúntate, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Esto qué me enseña? Claro. ¿Cómo puedo ser más fuerte con esa situación? Y sobre todo, ¿qué me está enseñando a valorar el hecho de que yo esté pasando por esto? Porque muchas veces lo que necesitamos, y con esto cierro, es sublimar. ¿Qué es sublimar? Convertir el dolor o la tragedia
en algo maravilloso, en una obra de arte. ¿De dónde han surgido, Gus, las mejores poesías, los mejores libros, las mejores empresas, los mejores negocios, las mejores alianzas, los mejores proyectos, las mejores relaciones? Producto y fruto de una tragedia. Exacto, sí, 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 sí. Con eso lo decimos todo. Hay que aprender a sublimar tu dolor, transfórmalo en algo magistral. Plásmalo en un libro. Aunque no seas cantante o artista o escritor, plásmalo en un libro, en una canción, en un poema, en una conferencia, en el servicio a otros, en ayudar a los demás, en hacer deporte, ejercicio. Sublima tu dolor, es decir, crea algo positivo y constructivo a raíz de una situación triste que hayas pasado. Esas son mis últimas palabras para este podcast. Y Gus, ¿con qué quieres dejar a la gente que nos ve y nos escucha? Yo creo que nos quedamos cortos, ¿no? Para hablar de todo este tema que es muy, muy grande y hay muchísimas formas de cómo una persona puede ser resiliente, pero lo que dices, convertir algo negativo en algo positivo, una tragedia es un motivo para que tú crezcas. Sí. Tú no vas a organizar algo, tú no vas a planear algo malo que te suceda. Obviamente nadie busca eso para sí. Pero el día en que tú te comprometas de llegar a una meta, de cumplir un objetivo, ten por seguro que vas a pasar por un reto. Y esos retos Sí. tú no lo estás haciendo. O sea, esos retos, esos obstáculos, tú no los estás creando. O sea, ya estaban ahí. Así Sí. que tienes de dos. O aprendes a aterrizar en tu realidad para superarlo y eso ser una persona resiliente, Sí. o te quedas estancado en donde estás. Y aquí estoy leyendo un breve concepto de la palabra resiliencia. Hay una persona, bueno, aquí no dice el autor del significado, pero dice que le gusta mucho comprender la resiliencia como el arte de rehacerse, porque Ya. después de pasar por una tragedia, Te destruyes, te te deshaces. destruyes y vuelves a empezar. Vuelves a ser una persona incluso diferente como eras antes. Ujú. Te empiezas a conocer de verdad y hasta te puedes llegar a sorprender de que no sabías, wow, yo soy esa persona. De lo que eres capaz. De claro. ajá, de tus nuevas Eso es sublimar. capacidades. Y ser una persona resiliente, tienes un montón de atributos que te vas a sorprender que no sabías que tenías y las tienes. Así es. Pues se nos acabó el tiempo. Gracias, Gus, como siempre, compartir este espacio contigo es súper enriquecedor. Vienen muchos capítulos y episodios más, así es que estén atentos al próximo capítulo o episodio de este podcast auténticamente. Por lo pronto, mil gracias por acompañarnos, por escucharnos, por vernos Muchas en un gracias. episodio más. Vamos a continuar con próximos capítulos también de temas muy interesantes y esperamos que nos ayudes a compartir este audio o este video, esta transmisión en todas tus redes, con tus amigos, con gente que sepas Así que le es. puede servir. Y nos vemos en el próximo capítulo de Auténticamente. Gracias. Gracias. Y nos vemos al Nos próximo. vemos. Hasta luego. Bendiciones.